Respondían a sus distintas posiciones en la jerarquía del aula. Los hijos de clanes importantes tenían el tratamiento de indiferencia sistemática porque su posición en la jerarquía era suficientemente alta para que el modelo del sistema sobre Naruto fuera simplemente una de las capas de su comprensión del mundo y no la capa principal. Los alumnos sin afiliación de clan fuerte tendían a tener el tratamiento más variable, con algunos que seguían de cerca la señal de los maestros y otros que tenían suficiente independencia de criterio para que la señal de los maestros fuera solo una de las variables que procesaban. El tratamiento de Takuma, que era uno de los alumnos del grupo de estrategia, era de esta segunda categoría. Takuma no tenía indiferencia activa hacia Naruto. Tampoco tenía el tipo de trato de los adultos que hacían esfuerzo consciente de tratarlo bien. Tenía simplemente el trato de alguien que procesa a otro como alumno del mismo año con quien comparte trabajo de grupo, sin la capa adicional del modelo del sistema encima de ese procesamiento, lo cual producía una neutralidad que era diferente a todas las otras formas de tratamiento en el inventario de Naruto porque era la única que no tenía carga adicional en ninguna dirección. Naruto notó eso. Lo notó con la misma precisión con que notaba todo y con una diferencia de efecto que era desproporcionada respecto al grado de la diferencia en el trato. La neutralidad sin carga de Takuma pesaba más de lo que debería pesar si Naruto hubiera crecido en un ambiente donde la neutralidad sin carga fuera el estándar y no la excepción. No dijo nada sobre eso a Takuma. El inventario registraba, no producía acciones automáticas. El tercer año fue el año de los exámenes de Chunin preliminares que la academia administraba para identificar a los alumnos con el desarrollo técnico suficiente para avanzar al ritmo acelerado que culminaba en la graduación temprana. Naruto no había sabido sobre los exámenes hasta que Iruka los anunció al grupo en la primera semana del tercer año. Los detalles del anuncio eran estos: los exámenes cubrían ninjutsu básico, taijutsu fundamentos, y una evaluación de chakra que medía el control y la reserva. Los alumnos que superaran los exámenes con puntaje en el décil superior serían reasignados a grupos de avance. Los que superaran con puntaje en los 4 déciles superiores recibirían asignación de misiones de campo antes que el resto de la cohorte. Naruto escuchó el anuncio con el tipo de atención que ponía en la información que tenía implicaciones prácticas para su trayectoria. Luego procesó las implicaciones. La primera, los exámenes medían capacidades técnicas con criterios que eran los mismos para todos los alumnos. No había en los criterios del examen, según la descripción de Iruka, ninguna variable adicional para alumnos con afiliaciones de clan específicas ni para alumnos con situaciones particulares. El examen era el tipo de sistema de clasificación donde los datos relevantes eran los que podía controlar. La segunda, superar el examen en el décil superior produciría una reasignación de grupo. El grupo nuevo tendría una composición diferente al grupo actual. El grupo nuevo estaría compuesto por los alumnos con mayor capacidad técnica de la cohorte, independientemente de su origen de clan. La tercera, el sistema respondería a esa reclasificación con el modelo que tenía sobre él, lo cual significaba que la reclasificación técnica no necesariamente produciría una reclasificación del modelo. Era posible superar el examen en el décil superior y que el sistema procesara eso como excepción al modelo en lugar de como dato que modificaba el modelo, de la misma manera que Funen no procesaba cada respuesta correcta. Esa tercera implicación era la que más le importaba catalogar porque era la variable que determinaba si valía la inversión de energía en los exámenes. Si el resultado del examen no modificaba el modelo del sistema sobre él, entonces el único valor de superarlo bien era el valor intrínseco de tener la certificación técnica, que tenía valor propio aunque no produjera cambio en el modelo. Decidió que ese valor propio era suficiente. Preparó los exámenes durante 6 semanas con la metodología que había desarrollado para el trabajo técnico, práctica intensiva de los elementos donde su base era más débil, que en este caso era el control de chakra en las aplicaciones de precisión que los exámenes de ninjutsu básico medían. El problema con el control de chakra de precisión para Naruto no era la falta de chakra sino exactamente lo contrario: la reserva de Kyuubi hacía que el chakra disponible fuera órdenes de magnitud mayor que el chakra de cualquier alumno de la misma edad, lo cual significaba que los ejercicios de precisión que requerían cantidades pequeñas y exactas de chakra eran más difíciles para él que para alumnos con reservas menores porque la diferencia entre la cantidad requerida y la cantidad disponible era mayor y gestionar esa diferencia requería una capa adicional de control que los ejercicios no estaban diseñados para requerir. Kurama le había explicado eso 2 años antes.
La solución que habían trabajado juntos en el corredor del sello era la técnica de compresión en lugar de intentar usar solo la cantidad pequeña de chakra necesaria para el ejercicio, lo cual producía desbordamiento porque la reserva tendía a la expresión, comprimir primero la cantidad completa de chakra activado a la densidad que equivalía funcionalmente a la cantidad pequeña. Era más difícil técnicamente que el control directo, pero producía el resultado correcto de manera más consistente. En las 6 semanas previas al examen practicó la compresión hasta que el proceso fuera automático en los ejercicios estándar. No completamente automático en todos los contextos, porque los ejercicios de alta carga emocional todavía producían el desbordamiento que la compresión debía prevenir, y los exámenes eran el tipo de contexto con carga emocional alta. Pero suficientemente automatizado para que el resultado fuera consistente en condiciones normales. El día del examen llegó en la 5ª semana del tercer año. Naruto lo atravesó con la metodología que había preparado. La parte de ninjutsu básico fue la que requirió más precisión de compresión. El jutsu que el examen medía era el kawarimi, que requería chakra exacto para producir el intercambio limpio sin residuo visible. Ejecutó la compresión en el momento de la evaluación con la concentración que eso requería, que era visible como concentración aunque no como lo que específicamente era, y el resultado fue limpio. La parte de Taijutsu fue más directa porque Taijutsu no requería gestión de reserva de chakra sino precisión física que había practicado con suficiente repetición para que fuera consistente independientemente del contexto emocional. La evaluación de chakra fue la que más le costó catalogar en términos de resultado porque producía información sobre él que el sistema podía procesar en más de una dirección. La medición de reserva de chakra de un Jinchuriki con el Kyuubi sellado producía números que estaban fuera de los rangos estándar del sistema de medición, y la manera en que el evaluador procesara esos números dependía del modelo que el evaluador tuviera sobre él. El evaluador era un Jonin que Naruto no reconocía, que había sido traído específicamente para la evaluación de chakra porque la evaluación requería un sensor de chakra de nivel Jonin. El Jonin midió, registró los resultados, no modificó la expresión facial con la recalibración que Naruto había aprendido a leer como señal de que la información recibida no correspondía con la esperada. Naruto no supo interpretar esa ausencia de recalibración. Podía significar que el Jonin tenía un modelo que incluía ya los números fuera de rango. O podía significar que el Jonin tenía la disciplina profesional de no expresar recalibración en un contexto de evaluación formal. No tenía suficiente información para distinguir entre las dos interpretaciones. Archivó la variable sin conclusión. Los resultados del examen llegaron 2 semanas después. Naruto los leyó en el tablero de anuncios del pasillo principal de la academia donde Iruka los había pegado con el formato estándar de nombre y puntaje en las 3 áreas. No había ranking visible, solo puntaje por área y puntaje total. Su puntaje total lo ponía en el décil superior. Leyó el número 2 veces con la misma ausencia de dramaticidad que había aprendido a aplicar a los resultados de todos los procesos que el sistema administraba sobre él. El número era correcto, correspondía con lo que había hecho en el examen, no había en el número ninguna información adicional sobre qué haría el sistema con ese número más allá de lo que Iruka había dicho que el sistema haría. Miró los demás resultados del tablero. Sasuke estaba en el décil superior también. Shikamaru estaba en el décil superior. 2 nombres más que Naruto reconocía de las clases de Iruka estaban en el décil superior. La reasignación de grupos ocurrió la semana siguiente. El grupo de avance resultante tenía 8 alumnos de los cuales 4 eran de clanes con afiliación institucional fuerte y 4 no lo eran. Era, para la academia, una distribución inusual. Los grupos de avance en años anteriores, según lo que Naruto había podido reconstruir de los archivos de la biblioteca, tendían a tener una composición donde los hijos de clanes eran el segmento mayor porque la formación previa de clan producía ventaja técnica que se expresaba en los exámenes. Este año la distribución era más pareja. Naruto procesó esa distribución y notó que su propio puntaje era parte de la razón. Si su puntaje estaba en el décil superior, su presencia en el grupo de avance era matemáticamente correcta. No era una concesión ni una excepción. Era el resultado de los criterios que el sistema mismo había establecido para ese proceso específico. El sistema que había establecido los criterios no había anticipado completamente que los criterios que establecía podían producir ese resultado. Naruto notó también que en el grupo de avance estaba Sasuke. La primera clase del grupo de avance la impartió Iruka.
El contenido era diferente al de las clases regulares, donde las clases regulares cubrían los fundamentos del plan de estudios de la academia con el ritmo adecuado para el alumno estándar de cada año. La clase de avance asumía la base técnica como ya consolidada y construía sobre ella hacia aplicaciones que en la progresión normal llegarían en años posteriores. Iruka estructuró la primera sesión como evaluación de diagnóstico, pidió a cada alumno ejecutar la técnica que considerara su punto más fuerte y explicar qué la hacía fuerte desde su propia comprensión. Los 8 alumnos del grupo ejecutaron sus técnicas en el orden en que Iruka los llamó. Cuando llegó el turno de Naruto, Iruka lo llamó con el mismo tono que había usado con los otros 7. Naruto ejecutó la compresión de chakra en el contexto de un bunshin de chakra sólido, que era diferente al Kage Bunshin que no aprendería hasta años después, pero que era la aplicación que en ese momento ilustraba mejor el principio que quería demostrar: la gestión de reserva excesiva para producir un resultado de precisión. El bunshin resultó limpio. Iruka dijo: ¿por qué la compresión en lugar del control directo? Era la pregunta correcta. Era la pregunta que un maestro hacía cuando había leído la técnica con suficiente precisión para ver no solo el resultado sino el mecanismo que lo producía. Naruto respondió: porque el control directo con reserva grande produce desbordamiento. La compresión convierte el problema de la reserva grande en una herramienta de precisión. Iruka procesó esa respuesta. No con la recalibración. Con algo diferente que Naruto tardó un momento en identificar porque no lo había visto en ese contexto antes: la atención de alguien que acaba de recibir información que cambia activamente su modelo en lugar de ser procesada como excepción al modelo. Era diferente a la recalibración. La recalibración era el ajuste que seguía manteniendo el modelo base intacto. Esto era otra cosa: era el procesamiento de un dato que modificaba la estructura del modelo. Duró menos de 2 segundos. Luego Iruka dijo, bien pensado, con el tono que usaba para todos los alumnos cuando la respuesta era técnicamente correcta, y pasó al alumno siguiente. Naruto guardó ese momento en el inventario con una categoría que todavía no tenía nombre completo, pero que era la categoría de las cosas que ocurrían con suficiente rareza para que su ocurrencia misma fuera un dato que el inventario debía conservar. En el grupo de avance, Sasuke existía en la misma distancia activa que existía en todos los demás espacios. Pero la distancia activa en el grupo de avance tenía que coexistir con la proximidad que el formato del grupo imponía: 8 personas en sesiones de trabajo técnico que requerían interacción directa para los ejercicios en pareja que Iruka incluía en cada clase. Los ejercicios en pareja eran rotatorios y Iruka los asignaba con criterio que Naruto no consiguió identificar como completamente aleatorio ni como completamente sistemático, lo cual sugería que el criterio tenía lógica que él no tenía suficiente información para inferir todavía. En la tercera sesión del grupo de avance, Iruka asignó a Naruto y Sasuke como pareja para el ejercicio de contramedidas de ninjutsu. Uno atacaba con un jutsu de nivel básico y el otro debía identificar los sellos antes de que el jutsu se completara y preparar la contramedida correcta. Era el tipo de ejercicio donde la velocidad de lectura de sellos importaba tanto como la velocidad de respuesta, y donde la lectura correcta requería haber visto suficientes secuencias para reconocer el patrón de formación antes de que todos los sellos estuvieran formados. Naruto era bueno en ese ejercicio porque llevaba años practicando la lectura de sellos en el corredor del sello con Kurama, que le enseñaba las secuencias de las técnicas con la profundidad de alguien que había observado esas técnicas durante suficiente tiempo para conocerlas estructuralmente y no solo por descripción. La lectura de sellos de Naruto no era la lectura que produce el entrenamiento de academia estándar. Era más rápida y más profunda porque la base sobre la que operaba era diferente. Sasuke era bueno en ese ejercicio porque su entrenamiento de clan Uchiha había incluido exactamente esa habilidad antes de que el clan dejara de existir en la forma que había tenido. En el ejercicio de contramedidas, la velocidad de lectura de ambos resultó comparable. Eso no era lo que Naruto había anticipado. Lo que había anticipado, basado en la observación de las sesiones anteriores del grupo de avance, era que Sasuke estaba en el nivel técnico más alto del grupo y que él mismo estaba en el nivel técnico superior, pero no en el mismo nivel que Sasuke. La comparabilidad en el ejercicio de contramedidas era una variable que el modelo que tenía de Sasuke no predecía. Sasuke tampoco lo predijo. Naruto lo supo porque fue la primera vez en el año que Sasuke lo miró de manera que no era el no mirar de la distancia activa. No fue un mirar prolongado. No fue un mirar con información en él más allá del registro de la variable inesperada. Pero fue un mirar. Naruto lo registró. Ninguno de los dos dijo nada. Iruka pasó al siguiente par.
El ejercicio continuó. La noche después de esa sesión, en el corredor del sello, Kurama hizo una pregunta que no hacía con mucha frecuencia, una pregunta sobre algo que había ocurrido en el mundo exterior ese día. ¿Cómo resultó el ejercicio con el Uchiha? Comparable, dijo Naruto. ¿Lo esperabas? No. ¿Él lo esperaba? Tampoco. Kurama procesó eso en el silencio que usaba para el procesamiento que requería más que el tiempo inmediato. Luego dijo: el Uchiha tiene un problema similar al tuyo en estructura aunque diferente en contenido. ¿Cuál? Tiene una manera de procesar el mundo que el sistema no espera de él. El sistema espera que el sobreviviente del clan Uchiha tenga cierto tipo de orientación: ira, venganza, inestabilidad. Lo que el sistema no anticipó es que el proceso que produjo esa supervivencia también produjo algo que la academia no sabe cómo clasificar completamente. ¿Qué proceso? El proceso de perder todo lo que una persona sabe que es suyo y tener que construir desde ahí una razón de continuar que no dependa de lo que se perdió. Ese proceso, cuando no destruye a quien lo atraviesa, construye algo que no es solo supervivencia. Naruto consideró eso. ¿Crees que lo sabe él? Creo que lo vive sin tener todavía el vocabulario para nombrarlo. Lo mismo que tú, ¿cómo sabes lo que yo vivo sin el vocabulario para nombrarlo? La pregunta tenía un filo que no era hostilidad sino precisión, era la pregunta de alguien verificando los límites de lo que la otra persona puede realmente conocer sobre él versus lo que asume conocer. Kurama respondió con la honestidad que le debía: no lo sé con certeza completa. Vivo en el mismo sistema que tú y tengo más información de contexto que cualquier otra persona que te conozca. Pero el límite a esa información es real y lo reconozco. Naruto dijo: bien. No como aprobación condescendiente. Como el registro de que la respuesta era honesta sobre sus propios límites, que era la única forma de respuesta que valía. El tercer año terminó sin que ocurriera nada que cambiara el patrón en sus términos fundamentales. Lo que ocurrió fue la acumulación de capas sobre el patrón, más datos sobre cómo el sistema procesaba a Naruto, más claridad sobre los mecanismos específicos de esa procesación, más comprensión de la diferencia entre los agentes del sistema que eran activamente parte del problema y los que eran simplemente parte de él, de la manera en que son parte de un sistema todos los que funcionan dentro del sistema sin tener suficiente información o capacidad individual para cambiarlo. La mayoría de los maestros, Naruto lo tenía claro a final del tercer año, caían en la segunda categoría. No eran crueles. Eran personas razonables que tenían acceso al mismo conjunto de información que el sistema les daba sobre él y que respondían a esa información con respuestas que la información producía en personas razonables. La razonabilidad no los hacía menos parte del problema. Solo los hacía parte del problema de una manera diferente a la que hubieran sido si hubieran sido crueles. Eso era más difícil de manejar que la crueldad activa, aunque no de la manera que podría parecer. La crueldad activa tenía la claridad de algo que podía ser nombrado. Lo que Naruto vivía en la academia no podía ser nombrado de la misma manera porque no tenía agente claro y porque cada elemento individual era defendible como razonable. Era el problema del sistema que Kurama había descrito meses atrás con la precisión que tenía para nombrar las cosas que Naruto todavía no tenía el vocabulario para nombrar. El sistema no necesitaba agentes crueles. Necesitaba agentes razonables actuando dentro de los parámetros que el sistema les daba. Naruto tenía 8 años al final del tercer año de la academia. Sabía cosas que la mayoría de los adultos de su entorno no sabía que él sabía. Tenía la habilidad de leer un espacio social con precisión que sobrepasaba la de la mayoría de los shinobi de rango medio que habían tenido el privilegio de crecer en un ambiente que no requería esa habilidad como condición de supervivencia cotidiana. Tenía una base técnica de chakra que era inusual para su edad por razones que el sistema conocía pero que el sistema no podía admitir que producían ventaja sin admitir también que producían ventaja a expensas de lo que le habían hecho. Tenía a Kurama. Que era insuficiente de las maneras que ambos conocían y que era lo que era de las maneras que también ambos conocían. Y tenía, en el inventario, un dato que no sabía todavía cómo clasificar: que había alguien en el grupo de avance cuya velocidad de lectura de sellos era comparable a la suya y que ese alguien, en el momento de descubrir esa comparabilidad, lo había mirado. Solo una vez. Solo un segundo. Pero había mirado. Naruto no sabía todavía qué hacer con eso. Lo que sabía era que estaba en el inventario y que las cosas en el inventario no desaparecían simplemente porque todavía no tuvieran categoría asignada.
Esperaban ahí con la paciencia de la información que no tiene urgencia pero que tampoco tiene fecha de vencimiento. Esperaban hasta que el contexto adicional llegara para que su clasificación fuera posible. El cuarto año empezaría en 3 semanas. Naruto guardó la piedra más reciente en el alféizar de la ventana, la novena en la fila, encontrada en el camino de vuelta del campo de entrenamiento público donde había practicado esa tarde hasta que las manos le dolieron lo suficiente para parar. La fila de piedras en el alféizar tenía 9 ahora. Afuera, el verano de Konoha olía a madera caliente y tierra seca exactamente igual que siempre. El intento no fue planificado. Eso era lo que lo diferenciaba de casi todo lo que Naruto hacía en los espacios que compartía con otras personas, donde la planificación era el mecanismo que hacía posible habitar esos espacios sin producir los resultados que la ausencia de planificación tendía a producir. La planificación requería inventario previo del espacio, evaluación de variables, elección de la posición y el momento que minimizaban el costo de la presencia. Era un proceso que había construido con años de práctica hasta que se ejecutaba en los primeros 30 segundos de cualquier espacio nuevo y que en los espacios conocidos era incluso más rápido porque el inventario ya existía y solo requería actualización. El intento no siguió ese proceso. Ocurrió antes de que el proceso tuviera tiempo de ejecutarse, en el espacio entre un pensamiento y el siguiente donde la decisión no pasó por el filtro habitual sino directamente a la acción. Era el recreo del miércoles de la cuarta semana del cuarto año. El patio de la academia tenía su nivel de actividad habitual para el miércoles, que era el día de la semana donde los grupos de práctica informal tendían a ser más numerosos porque el martes había habido clase de taijutsu y los que querían mejorar lo que habían aprendido el día anterior llegaban al recreo del miércoles con la energía específica de la práctica reciente. Naruto estaba en su margen habitual, junto al muro perimetral del lado este, con la espalda apoyada en la piedra y los ojos haciendo el barrido periférico que hacían siempre. El barrido llegó a Sasuke. Sasuke estaba solo en el sector entre el árbol grande y la pared del edificio, que era el sector que quedaba entre los dos sectores principales del patio y que por eso tendía a estar vacío. La dinámica de los sectores principales ocupaba su propia gente y el sector intermedio quedaba para los que no tenían posición en ninguno de los dos principales. Sasuke no estaba ahí porque no tuviera posición. Estaba ahí porque había elegido ese sector con la misma fuerza activa con que elegía siempre la distancia de los otros. Estaba sentado en el suelo con las rodillas juntas y los brazos sobre las rodillas y miraba el espacio medio del patio con la atención de alguien que no mira nada en particular sino que usa el espacio visual externo como pantalla para el trabajo que ocurre en el espacio interno. Naruto lo había visto en esa postura antes. Era la postura que Sasuke tenía cuando no sabía que alguien lo miraba, diferente a la postura que tenía cuando sabía que alguien lo miraba, que era más cerrada, con los hombros ligeramente más altos y el peso del cuerpo organizado de una manera que comunicaba que el espacio alrededor de él era espacio que no estaba disponible para quien se acercara. La postura que tenía en ese momento era la postura sin guardia. La que tenía cuando procesaba que no había nadie con quien necesitara gestionar distancia. Naruto se movió hacia él antes de que el filtro habitual procesara la decisión. No fue un movimiento rápido ni directo. Fue el tipo de movimiento que produce alguien que camina hacia un punto sin orientar visible el cuerpo hacia ese punto, el desvío gradual de trayectoria que hace que la dirección final sea la que siempre fue pero que no se anuncie como tal en los primeros metros. Era un movimiento que había aprendido observando cómo las personas movían en los espacios que compartían cuando querían llegar a algún lugar sin hacer visible su intención de llegar ahí. Lo que no había calculado, porque el filtro no había tenido tiempo de calcular, era que Sasuke tenía los sentidos de alguien cuya formación de clan incluía el tipo de percepción que detecta cambios en el entorno con la precisión que la supervivencia requiere. La guardia que la postura no mostraba existía en otra capa. Sasuke levantó los ojos del espacio medio del patio cuando Naruto estaba a 12 metros. No fue el levantamiento de ojos de alguien sorprendido. Fue el movimiento de alguien que había registrado el cambio en el entorno y que levantaba los ojos en el momento y la dirección correctos para confirmar lo que los sentidos ya habían procesado. Encontró a Naruto a 12 metros con la trayectoria que tenía. Naruto siguió caminando. No porque hubiera decidido seguir. Porque parar en ese momento hubiera sido hacer visible la interrupción de la trayectoria, que era exactamente el tipo de señal que el filtro habitual procesaría como no conveniente. El momentum del movimiento era más difícil de interrumpir de lo que parecía cuando el movimiento había comenzado sin planificación completa.
Llegó al sector intermedio a 6 metros de Sasuke y se sentó en el suelo. No frente a Sasuke. En un ángulo de 45 grados respecto a él, con el cuerpo orientado hacia el campo de práctica donde los grupos del sector de columpio hacían sus desafíos informales. Era la posición que producía proximidad sin confrontación directa, que era la única configuración que el filtro, ahora que el filtro había tenido tiempo de retomar el proceso, identificaba como habitable en esa situación. Sasuke lo había visto sentarse. Naruto lo sabía porque había tenido los ojos en el campo de práctica, pero el ángulo periférico cubría el movimiento de Sasuke y Sasuke no había movido nada desde que Naruto se sentó, lo cual era un tipo de quietud diferente a la quietud de antes. La quietud de antes era la quietud de procesamiento sin guardia. Esta era la quietud de la guardia sin movimiento, que era diferente de la misma manera que la tensión de un arco sin soltar la flecha es diferente a un arco que simplemente descansa. No dijeron nada. Naruto no tenía agenda específica para el momento, que era exactamente lo que el filtro habría señalado como problema si hubiera tenido tiempo de señalarlo. Llegar a un espacio compartido sin agenda específica era producir una situación sin estructura definida, y las situaciones sin estructura definida tendían a resolverse según la dinámica del espacio en lugar de según el plan, y en ausencia de plan la dinámica del espacio hacía cosas que el plan hubiera podido prever y preparar. Lo que la dinámica del espacio hizo fue nada. Sasuke no se movió. Naruto no habló. Los 6 metros entre ellos permanecieron como 6 metros de silencio que tenían la textura específica del silencio entre dos personas que saben que la otra persona está ahí y que están en proceso de determinar qué hacer con esa información. 3 minutos después de que Naruto se sentara, Sasuke volvió los ojos al espacio medio del patio con el movimiento de alguien que completó la evaluación de la variable nueva y la archivó como no amenaza y retomó el procesamiento que la variable había interrumpido. Eso fue todo. Naruto pasó el resto del recreo en ese sector intermedio a 6 metros de Sasuke sin que ocurriera nada más. Cuando el timbre del fin del recreo sonó, Sasuke se levantó con el movimiento eficiente que tenía para todo lo físico y entró al edificio sin mirar en dirección a Naruto. Naruto se levantó también. Siguió hacia la puerta con el ritmo que siempre usaba para los trayectos entre espacios dentro de la academia. Esa noche en el corredor del sello, Kurama escuchó la descripción del recreo con el silencio que usaba cuando escuchaba cosas que quería procesar completamente antes de responder. ¿Qué querías que pasara? Preguntó cuando Naruto terminó. Naruto tardó. No porque la pregunta fuera difícil de entender. Porque la respuesta honesta requería nombrar algo que el filtro habitual tendía a mantener sin nombre porque nombrarlo producía la expectativa y la expectativa era costosa cuando el resultado no la confirmaba. No lo sé exactamente, dijo finalmente. Algo. No sé qué. Algo diferente a nada. ¿Y fue diferente a nada? Naruto consideró eso. No se fue, dijo. No hizo el movimiento de retiro. Solo estuvo ahí, ¿es suficiente? La pregunta no tenía juicio en ella. Era la pregunta técnica de alguien verificando si la variable resultante satisfacía el criterio que motivó la acción. No sé si es suficiente, dijo Naruto. Pero es diferente a lo que pasa normalmente. Y diferente a nada es algo. Kurama no respondió a eso de inmediato. Cuando respondió fue con algo que era más cercano a la observación que al análisis. Hiciste algo sin planificarlo. Eso también es diferente a lo que haces normalmente. ¿Es bueno o malo? No lo sé. Depende de qué produzca. ¿Y si no produce nada? Entonces fue un día en que te sentaste a 6 metros de alguien en el patio de la academia y ninguno de los dos dijo nada, dijo Kurama. Eso tiene un costo bajo. Y tiene el valor de haber ocurrido aunque no produzca nada adicional. Naruto procesó eso con los dedos sobre las juntas de metal del piso del corredor. El movimiento repetitivo, el tacto de la superficie contra la yema de los dedos, era el ancla física que a veces necesitaba para que el procesamiento verbal tuviera algo concreto contra qué medirse. ¿Crees que Sasuke sabe quién soy? Preguntó, ¿en qué sentido? En el sentido en que lo saben los adultos. Con la información que el sistema distribuye. Probablemente tiene algo, dijo Kurama. Los hijos de clanes tienen acceso a conversaciones adultas que otros niños no tienen. Cuánto de esa información tiene instalada como el primer nivel de su modelo sobre ti es difícil de saber desde aquí. Pero no se fue. No. ¿Puede ser que sepa y no le importe de la misma manera que le importa a los demás? Kurama consideró eso con la deliberación que aplicaba a las variables que tenían más de una respuesta posible igualmente sustentada.
Puede ser, dijo finalmente. El Uchiha tiene su propio peso que lleva. Es posible que ese peso le cambie la escala con que mide otros pesos. El recreo del jueves Sasuke estaba en su sector habitual, el espacio entre el árbol grande y el edificio, en la misma postura de antes. Naruto llegó a su margen habitual junto al muro del este. Estuvo ahí durante 5 minutos observando el patio con el barrido periférico. Luego se movió hacia el sector intermedio con el mismo tipo de movimiento del día anterior sin agenda declarada, sin velocidad que comunicara urgencia, con el desvío gradual de trayectoria que no anunciaba el destino hasta estar casi en él. Se sentó en el mismo punto aproximado de la víspera, el ángulo de 45 grados a 6 metros. Sasuke no levantó los ojos esta vez. Lo había registrado con el nivel de percepción que no requería el movimiento visible de los ojos para funcionar. El silencio del día anterior se repitió con una diferencia de textura que Naruto identificó pero no supo clasificar completamente. Era un silencio ligeramente menos tenso que el del día anterior. La tensión de la guardia que Sasuke había tenido el miércoles cuando la variable nueva se instaló en el sector tenía en el jueves la reducción de algo que ya había sido evaluado y archivado y que por eso no requería la misma activación para ser gestionado. No era aceptación. Era simplemente el ajuste de lo que se había vuelto ligeramente más predecible que el día anterior. Naruto reconoció ese ajuste con la precisión de alguien que llevaba años leyendo exactamente ese tipo de señal en los cuerpos de las personas que compartían sus espacios. En los 6 metros entre ellos no pasó nada visible durante el recreo. Cuando el timbre sonó, Sasuke se levantó y entró al edificio. Antes de girar hacia la puerta, hizo algo que el día anterior no había hecho. Miró en dirección a Naruto con el movimiento mínimo de los ojos, no de la cabeza, el tipo de mirada que produce alguien que quiere información visual sin hacer visible que la busca. Duró menos de un segundo. Sasuke giró y entró. Naruto se quedó sentado un segundo más de lo necesario antes de levantarse. El viernes fue diferente porque Sasuke no estaba en el sector intermedio cuando llegó el recreo. Naruto lo buscó en el barrido periférico desde su margen del muro del este y no lo encontró en el sector habitual. Lo encontró en el sector del columpio, no entre los grupos que hacían los desafíos informales sino en el borde de ese sector, viendo los desafíos con la atención evaluativa de alguien observando técnica. La configuración era diferente. El sector del columpio tenía dinámica propia que incluía interacciones entre personas que no era la dinámica del sector intermedio donde el único contenido eran dos personas sentadas sin hablar. Insertar la misma acción del miércoles y el jueves en el sector del columpio produciría un resultado diferente porque el contexto era diferente y el contexto cambiaba el significado de la acción. Naruto permaneció en su margen. No porque hubiera tomado la decisión activa de no repetir el movimiento en el nuevo contexto, sino porque el filtro habitual, que ahora tenía tiempo de operar porque el movimiento del miércoles no iba a repetirse automáticamente hacia un punto que estaba en otro lugar, evaluó el nuevo contexto y produjo la respuesta que producía el filtro habitual ante los contextos donde la acción disponible tenía costo alto y resultado incierto. Pasó el recreo en el margen observando el patio. La siguiente semana, el lunes, Sasuke volvió al sector intermedio. Naruto lo notó desde el margen del muro del este con el barrido periférico del inicio del recreo. Sasuke estaba en la misma postura de las veces anteriores, rodillas juntas, brazos sobre las rodillas, ojos en el espacio medio del patio. El filtro habitual operó esta vez con el tiempo completo que requería. Evaluó el contexto, comparó con el inventario de las dos instancias anteriores del mismo contexto, evaluó el costo y el resultado probable de repetir la acción. El resultado probable de repetir la acción era el mismo resultado que había producido las dos veces anteriores. Nada visible durante el recreo y la lectura de un silencio que era ligeramente diferente al silencio estándar en la manera específica de dos personas que están en el mismo espacio sin ser indiferentes a la presencia del otro sin que ninguna de las dos haga nada con esa no indiferencia. El filtro no identificó eso como suficiente para justificar el costo. El costo era bajo también, pero el filtro requería que el resultado probable superara el costo para recomendar la acción. Naruto permaneció en su margen 3 minutos completos con esa evaluación en proceso. Luego se movió hacia el sector intermedio. No porque el filtro hubiera completado la evaluación a favor de la acción,
sino porque en algún punto de los 3 minutos había algo que le importaba más que el resultado que el filtro podía calcular, que si el único criterio para actuar era el resultado calculado de antemano, entonces el espacio disponible para las acciones sin resultado predecible era cero, y las acciones sin resultado predecible eran las únicas que podían producir variaciones del patrón. El patrón estándar tenía resultado predecible. El filtro operaba perfectamente dentro del patrón estándar. Si el filtro era el único criterio, el patrón nunca variaba porque el filtro producía las decisiones que producían el patrón. Eso era un bucle que Naruto reconocía no como pensamiento articulado, sino como la sensación de algo que da vueltas sobre sí mismo sin llegar a ningún punto diferente. Se sentó en el sector intermedio a 6 metros de Sasuke. Esta vez, cuando el silencio llevaba 4 minutos, Sasuke dijo algo. No fue dirigido hacia Naruto. Fue dicho en voz que cabía en el espacio entre los 6 metros sin necesitar proyección, del volumen que tiene una frase que no es lo suficientemente baja para ser solo pensamiento, pero que no está completamente hacia afuera tampoco. Dijo: eres el Jinchuriki. No era pregunta. Era el tipo de afirmación que hace alguien que ya sabe la respuesta y que la dice en voz alta, no para recibir confirmación sino para poner en el espacio compartido la información que hace momento había permanecido sin nombrar. Naruto procesó eso. La afirmación tenía múltiples capas, era la confirmación de que Sasuke tenía la información que el sistema distribuía. Era la elección de nombrar esa información ahora en lugar de en las 2 veces anteriores cuando el silencio había sido la alternativa. Y era la forma específica en que la nombraba, sin hostilidad, sin el tipo de distancia que la mayoría de las personas ponían entre la palabra Jinchuriki y la persona a quien la dirigían, con la planitud de alguien diciendo un dato. Sí, dijo Naruto. Sasuke no respondió a eso. El silencio volvió, pero era un silencio diferente al anterior. El anterior era el silencio de 2 personas que no habían nombrado lo que ambas sabían. Este era el silencio de después de nombrar, que es más ligero de una manera específica porque el peso de lo no nombrado ya no está. ¿Por qué te sientas aquí?, dijo Sasuke. Mismo volumen que antes. Todavía sin mirar directamente hacia Naruto. Naruto consideró la pregunta con la seriedad que se le daba a las preguntas que no tenían respuesta de inventario ya preparada. La respuesta honesta era compleja porque el filtro habitual no tuvo tiempo de operar el primer día, y porque lo que produjo ese primer día era diferente a lo que producía el patrón estándar aunque no fuera exactamente nada, y porque diferente a nada seguía siendo algo que el patrón estándar no producía. La respuesta que dijo fue la versión más corta de eso que era todavía verdad porque aquí hay menos gente que en los otros sectores. Sasuke procesó esa respuesta. Naruto no supo qué procesó porque Sasuke no modificó ninguna variable visible. Hay menos gente porque nadie quiere estar en el sector intermedio, dijo Sasuke. Lo sé. Otro silencio. Este era diferente a todos los anteriores porque era el primer silencio que seguía a un intercambio real de palabras, y los silencios que siguen a intercambios reales tienen el peso de lo que se acaba de decir flotando en ellos. ¿Por qué no te vas a otro lugar?, dijo Sasuke. No con hostilidad. Con la precisión de alguien que hace preguntas para completar el modelo que está construyendo. ¿A dónde?, dijo Naruto. Sasuke no respondió eso. Naruto lo leyó con la misma precisión que leía todo, porque la respuesta obvia era ningún lugar específico, y decir ningún lugar específico era decir algo que Sasuke había considerado y que la respuesta obvia tenía implicaciones que él también conocía de manera práctica. El timbre sonó. Sasuke se levantó. Esta vez, antes de girar hacia la puerta, dijo sin mirar hacia Naruto: mañana no voy a estar aquí. Naruto procesó eso mientras Sasuke caminaba hacia la puerta del edificio. Era información. Era la primera vez que Sasuke proveyó información sobre sus propios movimientos en relación a un espacio compartido, lo cual era diferente a todas las instancias anteriores donde la información sobre los movimientos de Sasuke era solo observable y no comunicada. Comunicar información sobre los propios movimientos a otra persona era una acción que asumía que a esa persona le importaba esa información. Sasuke había hecho esa asunción. Naruto guardó eso en el inventario con la misma categoría que usaba para las cosas que no tenían todavía clasificación completa pero que eran demasiado específicas para ser descartadas como ruido. Los meses que siguieron establecieron un patrón nuevo que coexistía con el patrón estándar sin reemplazarlo.
El patrón nuevo era en los recreos donde Sasuke estaba en el sector intermedio y Naruto llegaba al sector intermedio, había un silencio que cada vez tenía menos de la tensión de la guardia activa y más de la textura de dos personas que habían establecido que la coexistencia en ese sector durante el tiempo del recreo era una variable sin costo alto para ninguno de los dos y que por eso no requería gestión activa continua. Ocasionalmente había intercambios de palabras. Nunca muchas. Nunca con la calidez que el concepto de amistad hubiera requerido para ser nombrado como tal. Pero con la especificidad de dos personas que han empezado a tener un modelo del otro que tiene más detalle que el modelo de un desconocido. Lo que Naruto aprendió sobre Sasuke en esos meses lo aprendió a través de lo que Sasuke hacía más que de lo que Sasuke decía, porque Sasuke decía poco y lo que decía era siempre preciso y raramente personal. Lo aprendió a través de las preguntas que Sasuke hacía ocasionalmente, que eran técnicas y que revelaban la estructura de cómo pensaba más que el contenido de qué pensaba. Sasuke hacía preguntas que buscaban el principio debajo de la técnica, no la técnica en sí, lo cual era la estructura del pensamiento de alguien que entiende que las técnicas son instancias de principios y que conocer el principio es más útil que conocer la técnica porque el principio genera múltiples técnicas mientras que la técnica sola es solo ella misma. Era la misma estructura que Kurama le había enseñado años atrás cuando le dijo que él le enseñaba el territorio y la academia le enseñaba el mapa. Lo que Sasuke aprendió sobre Naruto en esos meses era algo que Naruto no podía observar directamente pero que podía inferir de las variaciones en cómo Sasuke se comportaba en los intercambios subsiguientes que los modelos que tenía sobre Naruto se actualizaban. Que a diferencia de Funeno, cuyo modelo de Naruto era estático y procesaba cada nueva evidencia como excepción sin modificar el modelo base, Sasuke actualizaba. Cada intercambio que producía información nueva sobre Naruto era procesado como dato que modificaba el modelo, no como excepción que dejaba el modelo intacto. Naruto notó eso con un tipo de registro que era diferente al registro habitual. El registro habitual era el inventario neutro de variables y sus estados. Este tenía una carga adicional que Naruto no supo nombrar exactamente pero que reconocía en términos de su efecto físico algo que cambiaba ligeramente la temperatura del espacio en el pecho donde el sello existía, sin que el cambio fuera dramático ni duradero sino simplemente presente en los momentos donde ocurría la actualización del modelo de Sasuke y luego se dispersaba cuando el momento pasaba. No se lo dijo a Kurama. No porque Kurama no fuera a entenderlo, sino porque algunas cosas en el inventario no tenían todavía suficiente forma para ser dichas en voz alta sin que la forma que les daba la voz alta cambiara lo que eran antes de ser dichas. Hubo un día a finales del cuarto año donde el patrón nuevo fue interrumpido de la manera que interrumpen los patrones los eventos que vienen de afuera de los dos elementos que sostienen el patrón. Era un martes de noviembre y el grupo del sector de Columpio estaba haciendo una variación de sus desafíos informales que esa semana tenía como componente la imitación de los jutsu de los compañeros. Uno del grupo ejecutaba un jutsu y los demás tenían que identificarlo e intentar replicarlo. Era el tipo de ejercicio que en contexto formal tendría un maestro moderando la dificultad y la seguridad. En contexto informal del recreo no tenía moderación y la dificultad escalonaría según la dinámica del grupo más que según la capacidad real de los participantes. En algún punto de esa dinámica, uno de los niños del grupo ejecutó un jutsu de chakra con un nivel de chakra que fue suficientemente alto para que el pulso que produjo en el entorno fuera perceptible para los shinobi con sensibilidad chakra en el patio. Naruto lo sintió como perturbación en el fondo de chakra del espacio, el equivalente sensorial de una onda que se propaga en agua quieta. No era amenaza. Era simplemente chakra con suficiente potencia para ser percibible. El problema fue la respuesta de su propio sistema. El chakra de Kyuubi tenía la reactividad que Naruto había documentado en los años anteriores, respondía a perturbaciones del entorno con activación que no requería intención consciente de su parte. La activación era baja, apenas perceptible para alguien sin sensibilidad de sensor, pero era real y era el tipo de respuesta que en el campo de entrenamiento con 30 alumnos y un maestro no habría pasado desapercibida si alguno de los maestros hubiera estado en el patio en ese momento. No había maestros en el patio en ese momento porque los recreos eran tiempos sin supervisión formal. Pero Sasuke lo sintió. Naruto lo supo porque Sasuke, que había estado en su postura habitual con los ojos en el espacio medio del patio, los movió directamente hacia él con el movimiento completo de la cabeza que era diferente a todos los movimientos de ojo mínimo que había hecho hasta ese momento. Era la mirada de alguien que recibió información de sus sentidos que requería verificación visual directa.
Los ojos de Sasuke tenían algo en ese momento que Naruto leyó como la evaluación, no evaluación de amenaza. Evaluación de lo que acababa de percibir, de qué significaba eso en el modelo que tenía, de qué implicaciones tenía en la variable que era Naruto en su inventario. Naruto no desvió la mirada. Era la primera vez desde el inicio del patrón nuevo que los dos se miraban directamente. La evaluación de Sasuke duró 3 segundos. Luego Sasuke volvió los ojos al espacio medio del patio con el movimiento de alguien que completó la evaluación y archivó el resultado. No dijo nada. Naruto tampoco. El grupo del sector de columpio continuó con su ejercicio sin saber que había producido un evento en el sector intermedio. El chakra del entorno se asentó de vuelta al nivel de fondo. La activación del Kyuubi disminuyó con la misma gradualidad con que había surgido. Cuando el timbre sonó, Sasuke se levantó con el movimiento habitual. Esta vez, antes de ir hacia la puerta, hizo algo que no había hecho antes: se detuvo un segundo de pie, sin moverse hacia la puerta, con el cuerpo en la postura de alguien que tiene algo que procesar antes de que el movimiento siguiente sea posible. Luego fue hacia la puerta sin decir nada. Naruto se quedó sentado en el suelo del sector intermedio con las palmas planas sobre la piedra del suelo. La piedra tenía el frío de noviembre que ya estaba empezando a instalarse en Konoha, ese frío que todavía no era el frío completo del invierno pero que tenía en los materiales sólidos la anticipación de lo que iba a ser. ¿Sabe?, pensó Naruto. No con el sentido de la información que el sistema distribuía, que Sasuke ya había confirmado que tenía cuando dijo eres el Jinchuriki. Con el sentido de la experiencia directa de los sentidos. Sasuke había sentido la activación del Kyuubi desde 6 metros de distancia y la había reconocido por lo que era. El modelo de Sasuke sobre él tenía ahora un dato que no era información de segunda mano. Era dato de primera mano, percibido directamente. La actualización que ese dato produciría en el modelo era impredecible. Podía producir la distancia que las instancias de primera mano tendían a producir en la mayoría de las personas, esa retroalimentación donde la experiencia directa confirmaba el modelo que la información previa había construido y lo reforzaba con el peso de lo vivido en lugar de lo escuchado. O podía producir algo diferente porque Sasuke era alguien cuyo modelo se actualizaba en lugar de procesarlo todo como excepción. Naruto no sabía cuál de las dos cosas produciría. Eso era una de las pocas variables en el inventario del cuarto año que genuinamente no tenía predicción. El inventario estándar no tenía suficientes datos previos de alguien que actualizara modelos para predecir cómo esa actualización específica se procesaría. Se levantó del suelo y fue hacia la puerta del edificio. Al día siguiente, miércoles, Sasuke estaba en el sector intermedio. Naruto llegó al sector con el movimiento que había llegado a ser el movimiento estándar para esa trayectoria y se sentó en el punto habitual a 6 metros. El silencio que siguió tenía la textura que tenía antes del evento del martes, no una textura diferente. No había en él la tensión adicional que Naruto había anticipado como posible resultado de la actualización del modelo. Era el mismo silencio de dos personas que habían establecido que la coexistencia en ese sector era una variable sin costo alto para ninguno de los dos. 4 minutos después del silencio, Sasuke dijo: ¿lo controlas? Naruto supo a qué se refería. Mayormente, dijo. ¿Qué activa lo que ocurrió ayer? Perturbaciones altas de chakra en el entorno. La respuesta es automática. No requiere mi intención. Sasuke procesó eso. ¿Puedes inhibirla? Con aviso previo, sí. Sin aviso, la inhibición llega después de la respuesta, no antes. ¿Cuánto después? Segundos. Sasuke no respondió más. El silencio retomó su textura habitual. Lo que ese intercambio le dijo a Naruto era esto: que Sasuke había procesado el evento del martes no como confirmación del modelo que el sistema le había dado, sino como información técnica sobre una variable que quería entender mejor. Las preguntas que había hecho eran preguntas técnicas, del mismo tipo que hacía cuando quería entender el principio debajo de la técnica. No eran las preguntas de alguien evaluando amenaza. Eran las preguntas de alguien construyendo un modelo más preciso. La diferencia importaba. Importaba de la manera que importan todas las cosas que son raras, con el peso adicional de lo que no es el caso habitual.
El cuarto año terminó con el inventario de Naruto más amplio que al principio en exactamente una dirección nueva. Había una persona en el patio de la academia que no procesaba cada dato sobre Naruto como excepción al modelo que el sistema había construido, que actualizaba el modelo con la evidencia, y que había elegido seguir sentándose en el sector intermedio después de que la evidencia de primera mano confirmara que había algo en Naruto que el sistema clasificaba como amenaza. Eso no era amistad. Naruto lo tenía claro con la precisión que aplicaba a todas las clasificaciones del inventario. La amistad requería elementos que los recreos en silencio en el sector intermedio no proveían todavía. No había afecto demostrable, no había reciprocidad verbal, no había el tipo de interés mutuo sostenido que la palabra amistad implicaba. Lo que había era algo que no tenía nombre claro todavía, pero que el inventario necesitaba categorizar de alguna manera. La categoría que más se acercaba, la que Naruto usó provisionalmente mientras esperaba que el tiempo produjera suficientes datos para una categoría más precisa, era esta: alguien que sabe lo que soy y cuyo modelo se actualiza con la evidencia en lugar de usar la evidencia para reforzar el modelo que ya tenía. Eso era inusual de una manera que su inventario podía cuantificar con precisión. En 4 años de academia, ninguna otra persona en ese espacio había producido esa categoría. Sasuke era el primero. No el último, era posible. El inventario no hacía predicciones sobre lo que todavía no tenía datos. Pero el primero. Y primero, en 4 años de contar los que actualizaban modelos en lugar de preservarlos, era suficientemente específico para que el inventario le diera peso. El verano después del cuarto año fue el verano donde Naruto empezó a trabajar en la formación de Jutsu de viento con el papel reactivo que había conseguido de la biblioteca de la academia, que proveía papel reactivo a todos los alumnos del grupo de avance como parte del material del año. El papel confirmó lo que Kurama había dicho años antes: el papel se cortó limpiamente en diagonal, la señal de la afinidad de viento primaria. Iruka lo vio. Procesó el resultado con la atención completa de alguien que había esperado con genuina curiosidad cuál sería la afinidad y que ahora tenía la confirmación. No dijo nada adicional. Registró el resultado en la ficha del alumno y pasó al siguiente. Naruto dobló el papel cortado y lo guardó en el bolsillo del pantalón. Esa noche lo puso en el alféizar junto a las piedras. Las piedras eran 12 ahora. El papel cortado en diagonal era la primera cosa que no era piedra en el alféizar, pero que pertenecía ahí con la misma lógica que las piedras. Era algo que había encontrado en el trayecto del mundo exterior hacia el apartamento, encontrado en el sentido más técnico pero encontrado al fin, y que tenía la textura específica de algo cuyo lugar era ese alféizar, aunque la razón de que su lugar fuera ese alféizar no fuera articulable completamente. El viento de finales del verano de Konoha entró por la ventana con el olor de tierra seca que empezaba a tener el fresco de la estación que seguía. Naruto lo sintió en la cara y en las manos con el nivel de atención que le prestaba al viento desde la noche en el corredor del sello cuando Kurama le había dicho que su afinidad elemental era eso, esa sensación específica de algo que pasa por el costado sin tocar el viento, que no choca contra las cosas sino que encuentra los espacios entre ellas y los atraviesa. El quinto año empezaría en 2 semanas. El quinto año fue el año donde el patrón alcanzó su forma completa. No porque ocurriera algo nuevo que lo completara, sino porque en el quinto año Naruto tenía suficientes datos acumulados sobre suficientes versiones del patrón en suficientes contextos distintos para que el patrón dejara de tener la textura de algo que estaba formándose y tuviera la textura de algo que ya era lo que siempre iba a ser. No había más capas que añadir. No había más evidencia que acumular para confirmar lo que la evidencia ya había confirmado. Ese era el tipo de claridad que el inventario producía cuando tenía suficiente material, una claridad que no era reconfortante pero que era funcional de la manera que son funcionales las cosas que se conocen completamente, aunque lo que se conoce no sea lo que se hubiera querido conocer. Lo que el patrón completo decía era esto: el sistema de Konoha había establecido sobre Naruto Uzumaki una clasificación que no era actualizable con evidencia porque el sistema no había construido la clasificación sobre evidencia sino sobre lo que el sistema necesitaba que Naruto fuera para que ciertas cosas dentro del sistema siguieran siendo lo que eran. La clasificación funcionaba como infraestructura, estaba debajo de todo lo demás y sostenía las estructuras que se apoyaban en ella, y cambiarla requería cambiar todo lo que se apoyaba en ella, que era demasiado para que ningún agente individual dentro del sistema pudiera hacerlo aunque quisiera. Los agentes individuales que querían hacerlo, que eran pocos pero existían, podían hacer variaciones en la superficie del patrón.
Iruka era el ejemplo más claro. Podía tratar a Naruto con el mismo método que usaba con todos los demás en el contexto específico de su clase, podía procesar sus respuestas como datos en lugar de como excepciones en algunos momentos, podía proveer en su espacio de enseñanza algo que se acercaba a la integración que el sistema general no proveía. Pero todo eso ocurría dentro del sistema y dependía de la decisión individual continua de Iruka de operar contra la dirección que el sistema empujaba, y la decisión individual continua era un recurso costoso que ningún individuo podía sostener con consistencia perfecta en todas las circunstancias. Los momentos donde el miedo de Iruka ganaba eran los momentos donde la decisión individual tenía costo demasiado alto para sostenerse y donde el sistema bajo la decisión individual retomaba su dirección habitual. Naruto había catalogado suficientes de esos momentos para saber que eran parte del patrón, también no la excepción al patrón de Iruka, sino la variable que hacía que el patrón de Iruka fuera el patrón de alguien que intentaba dentro de los límites de lo que alguien podía intentar, y no el patrón de alguien que había dejado de ser parte del sistema que producía el problema. Nadie que siguiera siendo parte del sistema podía dejar de ser parte del problema que el sistema producía. Esa era la lógica que el quinto año hizo completamente clara para Naruto. Kurama lo dijo de una manera diferente una noche del quinto año cuando Naruto se lo describió desde el corredor del sello. No es que Iruka esté del lado equivocado. Es que no hay un lado correcto que esté disponible desde donde Iruka está parado. ¿Y desde dónde estoy yo? Desde dónde estás tú tampoco hay un lado correcto disponible, dijo Kurama. Lo que hay es una posición que el sistema produce y que no elegiste y que tiene consecuencias que el sistema tampoco eligió activamente pero que tampoco está dispuesto a examinar porque examinar requiere nombrar cosas que el sistema prefiere no nombrar. Naruto procesó eso en el silencio del corredor. ¿Entonces nadie eligió nada? La mayoría de las personas individuales no eligen activamente la mayor parte de las cosas que hacen dentro de los sistemas en que viven, dijo Kurama. Los sistemas tienen una dirección que la mayoría de las personas siguen porque seguir la dirección del sistema en que vives es lo que produce el mínimo de fricción y el mínimo de fricción es lo que la mayoría de las personas elige cuando la elección está disponible. ¿Y los que no eligen el mínimo de fricción? Tienen más fricción, dijo Kurama. Y a veces esa fricción produce algo diferente y a veces no. En el quinto año, la dinámica del grupo de avance había alcanzado también su forma más estable. Los 8 alumnos del grupo tenían a esas alturas suficiente tiempo de trabajo compartido para que las dinámicas individuales estuvieran establecidas con la claridad que produce la repetición sostenida. Shikamaru Nara, que había entrado al grupo de avance al mismo tiempo que los demás, operaba con la eficiencia específica de alguien que no necesitaba demostrar su capacidad porque su capacidad era visible para cualquiera que mirara con atención y que por eso podía invertir su energía en el trabajo en lugar de en el posicionamiento dentro del grupo. El resultado era que Shikamaru era el alumno más consistentemente eficiente del grupo en términos de producción táctica, aunque no el más rápido en ejecución técnica. Sasuke era el más rápido en ejecución técnica. No por margen pequeño. Por el tipo de margen que produce una combinación de don natural con entrenamiento intensivo desde una edad anterior a la que el sistema de la academia contemplaba. La formación de clan Uchiha que había recibido antes de los eventos que Naruto conocía solo por referencia indirecta había construido una base técnica que la academia asumía como ya consolidada y construía sobre ella, pero que era en realidad más profunda que lo que la academia asumía, lo cual significaba que lo que Sasuke construía sobre esa base tenía más altura que lo que el sistema esperaba que un alumno de su año pudiera construir. El posicionamiento de Naruto dentro del grupo de avance había evolucionado desde el primer año del grupo hasta el quinto año de manera que podía documentarse como trayectoria. Al principio del grupo era el alumno con la base técnica más inusual en el sentido de que no correspondía con ningún modelo de formación estándar porque no venía de ninguna formación estándar sino de la combinación de la enseñanza de Kurama con el autoaprendizaje que había hecho posible la base que Kurama proveyó. Esa inusualidad producía rendimiento en algunos contextos que era muy superior al estándar y rendimiento en otros contextos que era inferior porque los contextos donde la base de Kurama tenía superposición con lo que la academia medía eran diferentes de los contextos donde no tenía superposición. Con el tiempo esos contextos sin superposición disminuyeron porque Naruto los fue cerrando con la misma metodología que aplicaba a los contextos técnicos donde identificaba brecha práctica intensiva sostenida hasta que la brecha se cerrara suficientemente para que el rendimiento fuera consistente.
A final del quinto año, el perfil de Naruto en el grupo de avance era rendimiento más consistente que al principio, con picos que seguían siendo inusuales en los contextos donde el principio debajo de la técnica importaba más que la técnica misma, y sin los valles que había tenido los primeros años del grupo en los contextos donde la base de la academia era el requisito previo sin el cual el trabajo del grupo no era posible. Iruka observaba esa trayectoria con la atención que le daba a todos los alumnos del grupo de avance. Con Naruto esa atención tenía la capa adicional que siempre había tenido, la capa que Naruto había aprendido a leer con precisión en los primeros años, la capa de alguien que tiene información que complica cómo procesa lo que observa y que a veces logra operar sin que esa información interfiera y a veces no. Los momentos donde Iruka lograba operar sin interferencia eran más frecuentes en el quinto año que en el primero. Naruto notó ese aumento y lo archivó. No como gratitud exactamente. Como el registro de una variable que había cambiado en dirección que era diferente a la dirección estándar del patrón, que era la dirección hacia más precaución y menos integración con el tiempo. La dirección hacia más integración con el tiempo era inusual en el inventario. Era suficientemente inusual para que su existencia en el caso de Iruka fuera un dato que importaba aunque no cambiara el patrón general. La relación con Sasuke en el quinto año había alcanzado también su forma más clara. No era amistad. Naruto había continuado siendo preciso sobre esa clasificación porque la precisión era lo que hacía que el inventario fuera útil si clasificaba cosas de manera más generosa de lo que los datos justificaban. El inventario producía predicciones incorrectas y las predicciones incorrectas producían acciones que el contexto no podía sostener. Lo que había era esto, un patrón de coexistencia en el sector intermedio del patio que incluía intercambios ocasionales de información técnica, la mayoría de ellos iniciados por Sasuke, que tenía la costumbre de hacer preguntas precisas sobre los principios que Naruto aplicaba en los ejercicios del grupo de avance cuando esos principios no correspondían con ningún modelo de formación que Sasuke reconociera. Las preguntas de Sasuke eran preguntas reales en el sentido de que buscaban información que Sasuke no tenía y que Naruto tenía, y Naruto las respondía con la misma precisión con que respondía cualquier pregunta técnica porque la información técnica era el terreno más claro que tenían para el intercambio. Lo que ocurría en esos intercambios era lo que Naruto había identificado en el cuarto año como la característica más específica de Sasuke en relación a él, la actualización del modelo. Cada respuesta que Naruto daba a una pregunta de Sasuke modificaba el modelo que Sasuke tenía sobre Naruto en dirección que hacía el modelo más preciso. No más generoso ni más amable. Más preciso. Precisión no era lo mismo que calidez. El modelo más preciso de Sasuke sobre Naruto incluía información que a la mayoría de las personas hubiera hecho más cuidadosas, no menos incluía la comprensión de que la reserva de chakra de Naruto era de un orden de magnitud diferente al estándar, de que el control era un trabajo activo continuo que no era automatizable completamente, de que la respuesta del Kyuubi a perturbaciones externas era real y no gestionable con anticipación perfecta. Esa información en la mayoría de los modelos hubiera producido más distancia. En el modelo de Sasuke producía más precisión de la distancia que ya tenía. La diferencia entre más distancia y más precisión de la distancia era técnica pero producía consecuencia real. Más distancia significaba que el espacio entre los dos aumentaba. Más precisión de la distancia significaba que el espacio entre los dos tenía una forma que ambos conocían, lo cual es cualitativamente diferente a tener un espacio sin forma cuyo tamaño aumenta. Naruto tenía ese espacio con Kid. Era el único espacio de ese tipo en el patio de la academia. El sexto año trajo Mizuki de vuelta al centro de la historia de una manera que Naruto no anticipó porque había cometido el error de clasificar a Mizuki como variable estable después de establecer su patrón en el segundo año. Los patrones de las personas no eran completamente estables. Eso era lo que el sexto año enseñó con la especificidad de un caso concreto. Mizuki había sido promovido a instructor de técnicas avanzadas para el grupo de avance en el sexto año, lo cual era una decisión administrativa que Naruto no había anticipado porque no tenía suficiente información sobre los mecanismos de asignación de instructores para el grupo de avance. Lo que tenía era el inventario del patrón de Mizuki del segundo año: amabilidad calculada, gestión consciente de la diferencia entre el trato público y el modelo subyacente, lapsus ocasionales cuando la gestión tenía costo demasiado alto. En el segundo año ese patrón había sido estable. En el sexto año algo había cambiado en las variables que sostenían ese patrón.
Lo que había cambiado, que Naruto reconstruyó con los datos disponibles durante las primeras semanas del sexto año, era esto: el rendimiento de Naruto en el grupo de avance había alcanzado el punto donde era visible como destacado, no solo como inusual. Inusual era una categoría que el sistema tenía mecanismos para gestionar si archivaba como excepción y el modelo permanecía intacto. Destacado era una categoría diferente porque el destacado tenía visibilidad institucional, producía registros formales, generaba conversaciones entre los maestros y administradores de la academia sobre qué hacer con un alumno cuyo rendimiento técnico justificaba ciertas rutas de desarrollo que el sistema tenía protocolos para no aplicar al Jinchuriki. Esas conversaciones Naruto no las escuchaba. Las infería de los cambios en el comportamiento de los adultos en su entorno. Y el cambio más visible en el sexto año era que la amabilidad calculada de Mizuki había ganado una capa de tensión que el segundo año no tenía. La tensión era específica, era la tensión de alguien cuya evaluación de los costos y beneficios de la situación había cambiado de resultado. En el segundo año la evaluación de Mizuki había producido que el trato público cuidadoso era la estrategia de menor costo. En el sexto año algo en la ecuación había cambiado de peso y la evaluación producía un resultado diferente que todavía no había tomado forma de acción, pero que en el comportamiento de Mizuki era perceptible como la incomodidad de algo que está en el proceso de cambiar. Naruto documentó esa incomodidad con la categoría de variable en cambio cuya dirección final todavía no era predecible pero que requería atención sostenida. Iruka, en el sexto año, hizo algo que Naruto no había visto que Iruka hiciera antes. Era una tarde de clase de estrategia táctica y el ejercicio del día era la reconstrucción de una misión real fallida de 20 años atrás, una misión de escolta que había terminado con la muerte de 2 shinobi de Konoha por decisiones de liderazgo que el ejercicio pedía analizar e identificar los puntos donde decisiones diferentes hubieran producido resultados diferentes. Era el tipo de ejercicio que el grupo de avance hacía con regularidad y que Naruto abordaba con el método que había desarrollado: lectura completa del material disponible, identificación de los puntos de bifurcación donde las variables estaban en estado de indeterminación antes de la decisión que los resolvía, análisis de qué información tenían los tomadores de decisión en cada bifurcación y qué información no tenían. Ese día, en la discusión posterior al análisis individual, Naruto identificó un punto de bifurcación